Señores, estamos de regreso con El Consumidor y para mí es un gratísimo placer recibir el año con una amiga en el programa. Danisa Cruz, ella es procuradora fiscal y de verdad que Danisa además es mi amiga de hace muchos años. ¿Cuántos años? 20 y pico de años. No diga años, 20 y pico favor. de años ya Buenos conocemos. días a nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias por la invitación y por favor no hablemos de años. No hablemos de años. No, yo soy un poquito mayor que tú, mucho más mayor que tú. Bueno. Sí. Porque tú fuiste una niña que empezaste muy temprano en la universidad. Así es. A temprana edad, entonces por eso ya te ayudé. Ya me ayudó. Dejémoslo ahí. Danisa es parte de un equipo que trabaja con los adultos mayores y es un tema muy importante, Danisa. En la República Dominicana hay mucha preocupación. Yo viví la experiencia y te comento. El abuelo de mi esposa, los familiares estaban fuera del país y entonces tuvo situaciones en las cuales estaba buscando un espacio donde él estuviera, un asilo, vamos a poner de esta forma, claro. Un espacio que al final de cuentas no se pudo, porque las condiciones de los asilos, de muchos de ellos, decíamos, oye, pero no eran las indicadas y no sé si estoy cometiendo tal vez algún tipo de indiscreción, pero es la realidad, o sea, los asilos públicos, no todos, vimos muchos, no están en condiciones. Entonces, eso me lleva obviamente a preguntarte, ustedes como Procuraduría, ¿cuáles son las funciones que ejercen para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores? Sí, bueno, esta época es propicia para hablar del tema de los adultos mayores, porque con las festividades regularmente se habla de unión familiar, de trabajar con los adultos mayores, de integrarlos a las familias, a la sociedad. Y justamente me alegra poder estar aquí empezando el año hablando sobre un tema que realmente refuerza lo que deben de ser los valores dentro de una familia y el valor que se le debe de dar a los adultos mayores dentro de una familia. Justamente la Procuraduría General de la República o la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, que es la que a nosotros nos toca dirigir, toma en consideración los adultos mayores como una población vulnerable. Los adultos mayores, dadas sus condiciones cuando cumplen 65 años o cuando pasan de 60 años, pero por su grado de ancianidad o de pérdida de facultades, necesitan de una protección especial y por tanto es al Estado que le corresponde proteger a los adultos mayores. Existen dos entidades ahora mismo que estamos trabajando con el tema de los adultos mayores, que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y la Unidad de Derechos Humanos como Fiscalía Especializada en contra del abuso y maltrato contra los adultos mayores. Nuestras funciones vienen entonces enmarcadas desde un decreto que se emitió en el año 2015 sobre la necesidad de hacer una fiscalía especializada sobre adultos mayores, emitida por el presidente Danilo Medina, y el procurador entonces toma en consideración este tema y nos encarga a Comunidad de Derechos Humanos la misión de darle seguimiento a los temas de los adultos mayores, a promover la protección de los adultos mayores, basados regularmente en la ley 2497, que habla sobre la violencia intrafamiliar, porque como ya hemos dicho en otros escenarios, la mayor cantidad de violencia se da dentro del seno familiar. Okay. Y realmente con eso es que debemos de trabajar. Okay. Hay otros casos que son los de delitos comunes, que ya ustedes han visto que durante el año, por las mismas condiciones que tienen los adultos mayores, son vulnerables de ser víctimas de delitos, de hechos violentos. Y justamente entonces con esa parte también tenemos que trabajar. Cuando tú hablas de protección, ¿a qué te refieres? ¿A qué abarca la protección? Bueno, desde el ámbito administrativo, que sería el trabajo que hace el CONAPE, trabaja el tema de la seguridad social, el tema de pensiones, el tema de los de medicamentos, de ayudas sociales, y además de que trabaja el tema de cuando puede ser vulnerable una persona. Y ahí es donde nosotros como Unidad de Derechos Humanos, como Ministerio Público, debemos intervenir. ¿Cuándo ustedes consideran que una persona es vulnerable? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar? Bueno, cuando dentro del lugar donde vive o dentro del lugar donde vive, cuando vemos que los familiares lo tienen en condiciones de abandono, okay, porque el abandono está penado por la ley, cuando no se le dan los suplementos necesarios, cuando una persona recibe algún tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico, económico, que la gran mayoría es un maltrato económico, porque lamentablemente
nuestras familias están yendo, por temas económicos muchas veces hay muchos conflictos. Sí. Y al adulto mayor, entonces, ¿qué pasa con él? Lo presionan para que venda sus bienes o para cobrarle la pensión del adulto mayor, y justamente cuando nosotros... O sea, quitarle lo que él cobra de pensión, quitárselo, sí. Para ellos administrarlo y dejar al adulto mayor en un estado de... O sea, que no pueda valerse por sí mismo. Sí. Y realmente nosotros, como la ley es 352-98 y el Código Penal prevé que que el adulto mayor pueda ejercer su vida de una manera normal, que sea integrado a la sociedad. O sea, no queremos discriminación, no podemos discriminar dentro de nuestra propia familia a nuestros adultos mayores. ¿Tú sabes que el otro día se hizo viral un video que salían unos jóvenes haciéndole bullying a una señora? No sé si tú llegaste a ver, una señora mayor. Pues, se lo voy a hacer llegar. Y eso sucede mucho. Vemos casos de, por ejemplo, de jóvenes abusando de personas mayores. Hay personas mayores que tienen algún tipo de problema de salud, por ejemplo, que ya tienen el de Alzheimer, ese tipo de cosas, y son muchas veces abusados. Ustedes intervienen en estos casos, obviamente, ¿no? Sí, realmente nosotros intervenimos con los casos donde hayan cualquier tipo de abuso. Sí. Justamente, una de las características de lo que da cuando una persona es adulta mayor es que muchas veces pierde los sentidos, va perdiendo sus facultades, y también en esa parte nosotros intervenimos como en conjunto, obviamente, con el CONAPE, que es la entidad que tiene el equipo multidisciplinario que nos sirve de apoyo para nosotros poder hacer un trabajo con los adultos mayores, que tienen sus geriatras, que tienen los psicólogos, los psiquiatras, que nos permiten hacer un trabajo integral sobre qué está ocurriendo en la vida del adulto mayor que dice ser maltratado. La parte legal, o sea, ¿qué puede suceder con una persona que abusa sin importar que sea familia, de una mayor, ¿cómo se llama? A un adulto mayor. Es que ella me corrigió, no es envejeciente, no, es adulto mayor. Sí, de un adulto mayor. Lo que pasa es que todos somos envejecientes. En los adultos mayores ya es una calificación o un nombre que se le da justamente para no ser discriminatorios. No lo había visto de esa forma, pero en realidad todos somos envejecientes, porque todos estamos envejeciendo. En un proceso de envejecimiento. Sí, algunos no tanto como yo, pero... Pero entonces, ok. ¿Qué sucede? Bueno, realmente ¿Qué dice la ley? La ley en el artículo 309 establece las sanciones cuando se trata de violencia intrafamiliar. Sí. Y asimismo la ley 352-98 establece cuáles son las sanciones en contra del abuso, del abandono, al igual que el Código Civil y el Código Penal establecen cuáles son las sanciones ante un abandono de una persona que está en condiciones de vulnerabilidad. Okay. Cada caso es independiente, cada caso se ve de manera aislada para no hacer un juzgamiento errado, se ve cada caso en particular. Si nosotros tenemos como una teoría, o mejor dicho, una norma, que los casos que son de conflictos familiares, nosotros tratamos de hacer conciliaciones donde siempre y cuando la vida del adulto mayor no esté en peligro. ¿Por qué? Porque en el seno, el mismo espíritu de la ley lo que promueve es que los adultos mayores estén dentro del seno familiar. Sí. Por eso lo que comentaste en principio del tema de los hogares para adultos mayores, es para nosotros poder asignar una persona, para que una persona vaya a un hogar, lo primero es, una de las condiciones o requisitos es que no tenga familiares, porque se asume, o es lo que nosotros como Estado y como entidad promovemos, que los adultos mayores estén dentro del seno familiar. O sea, que para que una persona aplique, vamos a poner esa forma, un adulto mayor para estar en uno de estos espacios, es necesariamente que él no tenga familiares. Esa es la primera condición. ¿Y qué pasa? Bueno, y esto es bueno que aclaremos. Una persona que sus familiares quieren ponerlo ahí por X o Y, porque no lo pueden mantener, porque viven fuera del país, lo que sea.
Aquí hay asilos privados también. Debe de ir a los asilos privados Sí. donde puedan pagar el servicio, pero en Sí. los asilos públicos deben de ser personas que no tengan Que no tengan- familiares. ok. Y realmente, ¿por qué? Porque nosotros lo que promovemos es unión familiar. Claro, claro. Y justamente por eso, la mayoría de los casos que nos llegan a nosotros tratamos de que se solucionen a través de las conciliaciones. En donde vemos que hay conflictos familiares, se les remiten a terapia familiar. Pero, disculpa que interrumpa, Anisa, pero en el caso de, hay adultos mayores que están en unas condiciones de salud que necesitan tratos especiales, que muchas familias por el tema económico no lo pueden dar, que medicamentos, que un cuido, que una persona que esté con él todo el tiempo. ¿Cómo ustedes manejan este tipo de casos? Bueno, se hace un trabajo social, Ok. se determina realmente cuáles son las condiciones en que está el adulto mayor, las condiciones de la familia, si tiene los recursos, si tiene los medicamentos y demás. Y de ahí entonces se toma la decisión de si se puede referir a Ok. uno de los asilos públicos Ok. con lo que contamos. Pero hay que hacer un trabajo social, porque realmente entendemos que hay situaciones en que la familia no tiene las herramientas para poder tratar Sí. a un adulto mayor. Regularmente, por ejemplo, cuando tienen Alzheimer, a los mismos familiares tienen el burnout, o sea, se cargan tanto que a veces necesitan, como decimos, un respiro, Sí. pero realmente la idea es que puedan ser, que el adulto mayor sea tratado por todos los familiares, que no sea cargado a una sola persona. Incluso cuando hacemos las reuniones, la responsabilidad es de todos los familiares, o sea, de todos los hijos, o en caso de que no existan los hijos, de los nietos, y en caso de que no existan los nietos, hermanos y colaterales. Ok. Pero la ley establece que debe de ser un tema familiar en principio. Si no hay condiciones, entonces debe de pasarse a un lugar donde pueda tener cuidados especiales. ¿Cuáles son las denuncias más frecuentes, más comunes que ustedes reciben? ¿Cuáles son los casos más comunes que ustedes reciben? Bueno, realmente nosotros tenemos los casos que más nos llegan a la fiscalía como fiscalía especializada, Sí. es el tema del abandono. O sea, una persona que llama y dice, mire, este señor está aquí solo en esta casa y nadie lo cuida, lo vemos que no está comiendo. Esas son de las denuncias que usted recibe. Sí, además de que siempre cuando hay conflicto entre los hijos, de que un hijo, se da dos vertientes. Hay un hijo que es el que quiere estar solamente con el adulto mayor y que no permite que los demás hijos vayan. Okay. En esos casos, regularmente es por un tema económico, de que tal vez el adulto mayor tiene bienes y ese hijo quiere administrar los bienes. Okay. Y hay otros casos en los que nadie quiere atender al adulto mayor. O sea, después de que un adulto mayor se ha dedicado la vida entera a cuidar y a trabajar y a tratar y a mantener a una familia, al final de su día nadie quiere cuidar al adulto mayor. Danisa, pero ahí hay un tema, porque si unos hijos no quieren cuidar a su papá, a su mamá, dicen, no, yo no quiero, yo no tengo tiempo, no tengo dinero, ¿cómo ustedes obligan? Bueno, es que está la ley Pero para entonces eso. no hay una revisión continua porque pueden maltratarlo, digo yo, ahora estoy yo obligado, porque hay gente que no son así, que a sus padres, a sus abuelos no los cuidan y no le importa nada. Entonces, ¿cómo ustedes entonces, primero, lo obligan y segundo, cerciorarse de que ya luego que esta persona está ahí con el adulto mayor, está con el hijo, con el nieto, con el familiar, ¿cómo ustedes se cercioran de que lo esté tratando bien? Realmente, regularmente lo que hacemos se hace un acto de compromiso Okay. de los familiares. Okay. Y luego nosotros hacemos visitas aleatorias. O sea, vamos y visitamos, o sea, el equipo del CONAPE va y hace visitas. Cualquier persona tiene la oportunidad de llamar y decir, están maltratando o las cosas. Cualquiera de los firmantes puede decir, él no se está cumpliendo el acuerdo. Entonces se vuelve y se llama a capítulo la familia completa a ver por qué no se está cumpliendo el acuerdo. Nosotros tenemos esos mecanismos de supervisión y cualquier persona que tenga información puede ir directamente al CONAPE o puede ir a la Procuraduría y darnos la información y nosotros hacemos las investigaciones pertinentes. Tenemos que hacer una pausa, Anisa. Cuando regresemos entonces, yo quiero que abramos los teléfonos también para recibir llamadas, a ver si ustedes tienen algún tipo de pregunta o comentario con respecto al tema. Yo sé que hay mucha gente que conoce de casos de personas mayores que tienen situaciones en las cuales
no están de la mejor forma, no están en el mejor estado, y yo creo que